La Edad Moderna, Humanismo y Renacimiento. Grandes exponentes. Los tiempos modernos. Es un adiós a la Edad Media. 1453, toma de Constantinopla. 1492, llegada de Colón a América. El hombre es la medida de todas las cosas. Protágoras. Retorno a los ideales clásicos de Grecia y Roma. Hubo muchos personajes destacados, entre ellos Santo Tomás Moro, Londres, Inglaterra, 1478, abogado, escritor político y humanista, laico. Nombrado Lord Canciller por Enrique VIII. Su obra más destacada es Utopía. Aborda problemas sociales y políticos. Es un clásico del pensamiento político cristiano y modelo del estadista católico. Erudito, escribió sobre la defensa de la Iglesia y sobre temas espirituales. Ejecutado por oponerse al segundo matrimonio de Enrique VIII y la consecuente creación de la Iglesia anglicana, acta de supremacía. Proclamado santo, mártir en 1935. Juan Pablo II lo proclamó patrono de los políticos, un hombre coherente con su fe y que dio su vida por sus creencias. Se le dio a escoger entre Dios y su rey y tomó la decisión correcta. Nicolás Maquiavelo. Florencia, Italia, 1469. Político, diplomático, historiador y literato italiano. Toda una leyenda se ha tejido sobre él. Maquiavelismo. Al servicio de Medici, de Florencia, sobre todo Lorenzo el Magnífico. Gran obra, El Príncipe, uno de los más influyentes tratados de ciencia política de todos los tiempos. Enuncia los comportamientos que debe seguir un gobernante, amorales y siempre conducentes a mantener su poder. El que es elegido príncipe con el favor popular debe conservar al pueblo como amigo. Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Partidario de la República. Uno de los teóricos políticos y notables del Renacimiento, con su aporte abre camino a la modernidad en su concepción política, consolidación del Estado moderno. Fray Girolamo Savonarola. Ferrara, Italia, 1452. En la línea de los predicadores que agitaron el panorama religioso de los siglos XV y los siglos XIII, tiempos de efervescencia mística. La ignorancia del pueblo lo hacía propenso a seguir a los más iluminados profetas. Sinceramente alarmado por la decadencia que veía, su prédica se centró en el pecado de la sociedad y atacó corrupción de las costumbres y a los Médicis. Gran influencia con sus ideales de pobreza, radical en su mensaje contra la corrupción, lujo, derroche y afán de placeres en la iglesia oficial y Florencia. Después de la invasión del rey de Francia, instauró en Florencia su gobierno teocrático. El Papa intervino, fue condenado por Inquisición, murió en la hoguera. Don Lope de Aguirre, La cólera de Dios. Valle de Arauz, Guipúzcoa, hacia 1510. Explorador y conquistador español que se rebeló contra la monarquía. Fue conocido por su violencia, crueldad y tendencias sediciosas. Personaje alienado. Tomó parte de las guerras entre conquistadores del Perú, Francisco Pizarro, versus sus enemigos de 1533. 1560 se une la expedición en pos del legendario El Dorado. Inspiró una obra maestra en el cine alemán, Aguirre, La cólera de Dios, de Herzog. Bolívar, la rebelión de América, fue la primera declaración de independencia de una región de América. Erasmo de Rotterdam, Países Bajos, hacia 1466. Su influencia y prestigio durante el siglo XVI fue notable. Fue monje agustino. Elogió la locura, una crítica a la suspensión e ignorancia del pueblo, la Iglesia y la sociedad europeos.
esgrimió meditados argumentos para defender su postura humanista y renovadora. Influencia de la Iglesia Católica y protestantismo, su obra produjo una verdadera revolución intelectual. Erasmo no plegó a la reforma de Lutero. Ignacio recalcaba sus ideales, desaconsejaba su lectura a la Compañía de Jesús. A partir de Erasmo cualquiera puede discutir, opinar y aprender de teología, en una democratización que se debe particularmente a los productos de su controvertida, compleja y a veces contradictoria, pero siempre fehaciente personalidad. Martín Lutero. Eisleben, Alemania, 1483, teólogo, fraile agustino, obsesionado por el tema de la salvación, desencadenó un conflicto religioso sin precedentes. En sus ideas se refundó la Reforma Protestante, exhortación para que la Iglesia regresara a las enseñanzas de la Biblia y de los primeros cristianos. Causó una honda crisis pública en la Iglesia Tiwenberg, sus 95 tesis, posiciones contra la venta de indulgencias y puntos teológicos. Fue excomulgado, su rompimiento con Roma fue total, quemó la bula papal. Obras: Pequeño Catecismo, 1529, traducción de la Biblia al alemán, justificó su argumentación en San Pablo y en la corrupción de la Iglesia romana. Los príncipes alemanes plegaron a su causa por motivos políticos. 1540-1550 Alemania, los países escandinavos y Holanda se separaron de Roma. Guerras de religión. Luis Vives, pedagogo de Occidente, nace en Valencia en 1492, de origen judío, filósofo humanista y pedagogo español, junto con Comenio, Herbart, Pestalozzi y otros, uno de los grandes educadores del viejo continente. Reformador de la educación y moralista universal, preconizó la intervención estatal para ayudar a los necesitados. Destacó la importancia del aprendizaje de las lenguas vivas. Él mismo fue políglota. Labor académica en Inglaterra, Francia y Bélgica. Su prestigio intelectual fue grande, amigo de Erasmo. Ecléctico y universal, contribuyó en múltiples temas filosóficos, teológicos, pedagógicos y políticos. Sus ideas: paz internacional, unidad europea y atención a los pobres. Obras, entre muchas: De Anima et Vita, conceptos de psicología, diálogos sobre la educación, cuestiones de moral y conducta social, Introduction ad Sapientiam, más importante de sus obras pedagógicas, De Institution Feminae Christiane, sobre la edad de la mujer.